La portavoz de UPyD, Rosa Díez, ha participado en un desayuno coloquio organizado por ADEA en Zaragoza, donde ha tratado diferentes asuntos de la actualidad nacional y autonómica. Díez ha lamentado que la educación sea una competencia de las comunidades autónomas y ha reivindicado un pacto de Estado en esta materia. Es el pacto que necesita España, pero requiere una voluntad política que no tiene ni el señor Sánchez, ni el partido al que pertenece, ni el señor Rajoy, ni el partido al que pertenece. La educación ha de ser competencia del Estado, lo primero de todo. ¿Para qué? Para que haya una norma de calidad y que pueda permanecer en el tiempo. La portavoz de UPyD también ha hecho referencia a la actualidad política en Aragón, haciendo especial énfasis en las duplicidades que considera que existen en el modelo territorial aragonés. Sí, es un modelo de superposición de instituciones que no tienen otro objetivo que contratar a los excedentes, a los que no han podido ser elegidos en las listas de los partidos políticos, que nos lleva a la ruina, que no resuelve ninguno de los problemas de los ciudadanos y que no nos lo podemos permitir. Con respecto a la actividad empresarial, Rosa Díez ha apostado por fomentar el desarrollo de las empresas, lo que favorecerá el crecimiento de la comunidad aragonesa. Hombre, yo creo que hay que favorecer el crecimiento de las empresas, hay que favorecer que las empresas tengan crédito, vale para Aragón y vale para toda España, hay que invertir en formación, en investigación, en desarrollo, todo eso es invertir en calidad y es invertir en competitividad. Sirve para Aragón, una zona de pequeña y mediana empresa como la mayoría de nuestro país, y eso es lo que le va a dar competitividad. Este coloquio de Rosa Díez ha sido el primero del ciclo Escenario Político Futuro Económico organizado por ADEA, que de cara a las próximas elecciones contará con representantes de diferentes partidos políticos.